Bienvenidos al podcast El arte de pensar con psicología, un espacio especialmente diseñado para tu bienestar. El nombre de este episodio se llama La niña que perdió a mamá demasiado pronto. Las huellas invisibles que deja esa ausencia. Soy Nicole Caamaño, psicóloga clínica y una apasionada por entender la mente humana. Y hoy vamos a profundizar en algunos conceptos claves de la psicología y su relevancia en nuestra vida cotidiana para ayudarte a comprender tu historia, tus vínculos y aquello que muchas veces sientes, pero no sabes cómo nombrarlo. Existe un tipo de duelo del que pocas veces hablamos. No es el duelo de perder a alguien después de haber compartido una vida completa. Es el duelo de perder a la persona que todavía necesitabas para aprender a vivir. Perder a una madre durante la infancia no es solamente perder a una persona, es perder una presencia, un refugio, una mirada, una voz, una parte de la historia que todavía estaba escribiéndose. Y muchas veces esa pérdida ocurre cuando el psiquismo de una niña aún no tiene las herramientas para comprender lo que significa la muerte. Hay una frase que me gustaría que acompañara todo este episodio. Perder a una madre deja una huella, pero una huella no es un destino. Desde la psicología, el psicoanálisis, una pérdida temprana no condena a una persona a sufrir toda la vida. Lo que plantea es algo mucho más esperanzador, que es esa experiencia puede influir profundamente en la manera de vincularnos, de amar y de sentirnos en el mundo, pero también puede comprenderse, elaborarse y transformarse. Porque cuando una experiencia encuentra palabras, deja de tener que hablar únicamente a través del sufrimiento. Y la pregunta que sigue es, ¿cómo vive esta pérdida una niña? Cuando un adulto pierde a su madre, pierde una relación. Cuando una niña pierde a su madre, pierde también una parte del futuro que imaginaba. Pierde esos abrazos que no recibió, las conversaciones que nunca existirán, los consejos, las celebraciones, incluso las disculpas que quizás nunca llegarán. Y muchas veces ni siquiera logra ponerle nombre a todo eso. Solo siente que algo esencial desapareció. John Bowlby, creador de la teoría del apego, describió cómo la pérdida de una figura de apego durante la primera infancia puede generar una profunda sensación de inseguridad, desprotección y temor a nuevas pérdidas. No porque la niña sea frágil, sino porque la figura que organizaba emocionalmente su mundo ya no está. Y cuando desaparece quien nos ayudaba a regular nuestras emociones, el mundo entero puede sentirse impredecible. Entonces, aquí aparece la niña que dejó de ser niña. En muchas historias ocurre algo más. Después de la muerte de mamá, la niña siente que ya no puede seguir siendo niña. No porque alguien se lo diga explícitamente, sino porque percibe el dolor del resto de la familia. Ve a un padre devastado, ve a hermanos, ve a adultos intentando sobrevivir y entonces hace algo profundamente humano. Empieza a cuidar. Se convierte en esa hija fuerte, en la que no llora para no preocupar, en la que ayuda
en la que madura demasiado rápido. En psicología, esto puede entenderse como una forma de parentificación, cuando una niña asume funciones emocionales o prácticas propias de un adulto, no porque quiera hacerlo, sino porque siente que alguien tiene que sostener. Y muchas veces ese alguien termina siendo ella. Entonces, las emociones que aprendió fueron a esconderlas. Porque muchas niñas que pierden a su madre descubren muy pronto que su dolor parece demasiado grande para quienes la rodean. Entonces empiezan a guardar sus cosas, guardan el miedo, guardan el enojo, guardan la tristeza. Algunas incluso sienten culpa por seguir viviendo, o culpa por reír, o culpa por un día descubrir que pasaron varias horas sin pensar en mamá y creen que eso significa que la están olvidando. Pero recordar no siempre significa sufrir, y amar a alguien no exige permanecer rota para siempre. ¿Y esto cómo repercute en la adultez? En consulta aparecen patrones que se repiten con frecuencia. No en todas las personas, pero sí en muchas. Miedo intenso al abandono. Ansiedad cuando alguien importante se aleja. Necesidad de controlar los vínculos. Dificultad para confiar. Hipervigilancia. Miedo a depender emocionalmente. O, por el contrario, dependencia afectiva. Muchas mujeres sienten que deben resolverlo todo solas, porque aprendieron demasiado pronto que la vida podía cambiar de un día para otro y que nadie vendría necesariamente a sostenerlas. Otras desarrollaban un perfeccionismo extremo, como si haciendo todo bien pudieran evitar una nueva pérdida. Y muchas viven con una sensación difícil de explicar, la sensación de que siempre falta alguien. Me gustaría compartir un caso clínico basado en situaciones frecuentes de consulta, con datos modificados, por supuesto, para proteger la identidad. Una mujer de 39 años llegó a consulta diciendo: no entiendo por qué cada vez que alguien tarda en responder un mensaje, siento que me va a abandonar. No había conflictos importantes en su relación. Sin embargo, cualquier silencio despertaba una angustia enorme. Durante el proceso terapéutico apareció una historia. Su madre había fallecido cuando ella tenía 7 años. Nadie hablaba de ella en casa. Todos intentaban seguir adelante. Y ella hizo lo mismo. Nunca habló de cuánto miedo sintió. Nunca preguntó lo que necesitaba preguntar. Nunca lloró delante de su padre para no hacerlo sufrir más. Aquella niña aprendió que el dolor debía vivirse en silencio. Décadas después, su cuerpo seguía reaccionando como si cada ausencia anunciara otra pérdida. Lo que esa niña necesitaba escuchar es: no tienes que ser fuerte todo el tiempo. Puedes llorar. No eres una carga. No estás sola. Aunque mamá ya no esté, seguiremos cuidándote. No tienes que convertirte en adulta para merecer amor. Pero muchas veces nadie pudo decírselo cuando lo necesitaba escuchar. No porque no la quisieran, sino porque todos estaban intentando sobrevivir a la misma pérdida. Por lo tanto, ¿cómo
empezar a sanar. Sanar no significa dejar de extrañar, ni tampoco olvidar, ni dejar de hablar de mamá. Sanar significa que el recuerdo deje de ser solamente dolor y pueda convertirse también en historia, en amor, en identidad. Desde una perspectiva psicoanalítica, elaborar un duelo implica permitir que la relación con quien ya no está encuentre un nuevo lugar dentro de nosotros. Por lo tanto, no desaparece, se transforma. Y eso requiere tiempo, palabras y muchas veces un espacio terapéutico donde esa historia pueda ser contada sin prisa. Ahora, me gustaría invitarlos a hacer un ejercicio. Busca una fotografía tuya de la infancia, ¿sí? Esa que tienes ahí guardada. Mírala unos minutos. No observes solamente a la niña. Pregúntate, ¿qué estabas necesitando en ese momento? ¿Quién abrazó a esa niña? ¿Quién le explicó lo que estaba pasando? ¿Quién le permitió llorar? Ahora, escribe una carta dirigida a esa niña, ¿sí? A esa niña de la fotografía. No desde la culpa, no desde la lástima, sino desde la mujer que eres hoy. Dile que no tiene que seguir cargando sola con aquella ausencia, que hoy hay alguien dispuesto a escucharla, y ese alguien eres tú. Hay algo profundamente humano que quiero dejarte hoy. Perder a una madre en la infancia cambia la manera en que una niña aprende a mirar el mundo, pero no determina para siempre la manera en que esa mujer podrá vivir. Tu historia explica muchas cosas, pero no describe todos los capítulos que vienen para ti. Quizás una parte de ti siga buscando el abrazo que faltó. Y eso merece comprensión, no juicio. Pero también existe otra parte, la mujer que has llegado a ser, la que aún con esa ausencia ha seguido amando, ha seguido construyendo, ha seguido levantándose. Tal vez esa niña perdió a su mamá demasiado pronto, sí, pero hoy esa mujer puede comenzar a ofrecerte algo que durante mucho tiempo creyó imposible: seguridad, compasión y un hogar dentro de ti. Porque las personas que amamos nunca dejan de formar parte de nuestra historia, pero nuestra historia siempre puede ser un libro abierto. Bien, hemos llegado hacia el final de este episodio. Quiero invitarte a que te quedes unos segundos contigo, a observar qué parte de ti se sintió tocada por lo que escuchaste hoy. Porque muchas veces aquello que más nos incomoda también es lo que más necesita ser comprendido. Recuerda, no se trata de cambiar quién eres, sino de entender cómo llegaste a ser quien eres. Gracias por acompañarme en este espacio íntimo y reflexivo. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de El arte de pensar con psicología, un espacio especialmente diseñado para tu bienestar. Mi nombre es Nicole Caamaño, psicóloga clínica. Nos vemos.